En medio de la intensa tensión global de la Guerra Fría, cuando las dos superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por la hegemonía global, un incidente ocurrido en 1964 reveló una cierta autonomía de la política internacional del régimen de Francisco Franco. Y es que, a pesar de estar firmemente alineado con el bloque occidental liderado por Estados Unidos, España mantuvo un vínculo comercial con Cuba, desafiando abiertamente el embargo impuesto por Washington tras la Revolución Cubana de 1959. Este contexto de lealtades cruzadas culminó en un violento ataque estadounidense al buque mercante español Sierra Aránzazu, un evento que no solo tensó las relaciones entre España y Estados Unidos, sino que también subrayó la fragilidad de las alianzas en una época marcada por la desconfianza, la hostilidad y los propios intereses. El Sierra Aránzazu era un barco mercante de la Naviera Marítima del Norte, una empresa española encargada de mantener el flujo de bienes entre España y Cuba, a pesar de las sanciones y el bloqueo naval establecidos por Estados Unidos contra la isla caribeña. En un contexto donde el comercio con Cuba se consideraba un acto desafiante, el régimen franquista permitió que se mantuvieran estas rutas comerciales, lo que contradecía abiertamente su alianza con Washington. Este gesto de autonomía en la política exterior española reflejaba el sentir mayoritario del gobierno y del pueblo español que, a pesar de estar políticamente en las antípodas del régimen castrista, ambos pueblos seguían unidos por una estrecha relación cultural y de sangre. Todavía en los 60 los españoles recordaban cómo se las gastaban sus ahora aliados, capaces de llevar a cabo un ataque de falsa bandera contra uno de sus buques de guerra, el USS Maine, que explotó en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, causando la muerte de 276 marineros. Sin duda la excusa perfecta que necesitaban los Estados Unidos, que rápidamente acusaron a España del ataque, generando un gran fervor belicista, que utilizó el gobierno estadounidense para declarar la guerra a España en abril de 1898. Gracias a esta guerra, mal llamada de independencia o descolonización, ya que hasta ese año Cuba fue una provincia española, con representación política en las Cortes españolas, Estados Unidos se apoderó de Cuba, un proyecto que llevaba ambicionando muchos años atrás, para lo que creó un protectorado que mantuvo hasta el 20 de mayo de 1902. El 13 de septiembre de 1964, el Sierra Aránzazu partió de Santander con destino a La Habana, haciendo escalas en los puertos de Cádiz, Alicante y Algeciras, donde cargó un total de 1098 toneladas de alimentos, tejidos, herramientas agrícolas y otros bienes destinados a la población cubana. Este cargamento, completamente civil y legal, no era más que una muestra de la resistencia de España a las presiones internacionales para aislar a Cuba. Sin embargo, lo que debería haber sido un viaje rutinario en tiempos de paz se convirtió en un acto de agresión cuando, en aguas internacionales, el Sierra Aránzazu fue interceptado y brutalmente atacado por dos lanchas rápidas sin distintivos aparentes. Estas embarcaciones, que más tarde fueron vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, abrieron fuego contra el buque español sin previo aviso, utilizando ametralladoras y cañones en un ataque sorpresivo que dejó 3 muertos y 6 heridos entre la tripulación. El capitán y 2 oficiales perdieron la vida, convirtiéndose en víctimas de una operación encubierta que, según los informes, había sido diseñada para parecer un ataque a un objetivo diferente, el Sierra Maestra, un barco cubano de mayor tonelaje que operaba en la misma región. Sin embargo, las diferencias entre ambos barcos eran notables, y la explicación de que el ataque fue un error de identificación fue recibida con escepticismo y críticas tanto en España como en el extranjero. El ataque al Sierra Aránzazu fue un claro acto de violación del derecho internacional. La España de Franco se encontraba en una posición diplomática delicada, la ayuda a una población que hasta hacía pocos años formaba parte de España, y seguir manteniendo su alianza estratégica con Estados Unidos, calificando el ataque como un acto de agresión no solo contra un barco mercante, sino contra la soberanía nacional española. La reacción del gobierno español fue de profunda indignación, considerando el ataque como una afrenta directa a su dignidad nacional y un ataque injustificado a su neutralidad en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Este incidente exacerbó las tensiones latentes entre España y Estados Unidos, evidenciando las limitaciones de la relación entre ambos países. Aunque España dependía de la ayuda económica y militar de Estados Unidos para la reconstrucción en la posguerra, y para mantener la estabilidad interna del régimen, el ataque al Sierra Aránzazu reveló las grietas en esta alianza. El régimen de Franco, que había logrado mantenerse en el poder, en parte gracias a su alineación con el bloque occidental durante la Guerra Fría, se encontraba ahora en la incómoda posición de tener que enfrentar a su principal aliado en apoyo a un pueblo al que tanto le unía. La prensa española abordó el incidente con una mezcla de indignación y cautela. Por un lado,
se denunció el ataque como un acto de piratería internacional, mientras que, por otro, se intentó minimizar las implicaciones diplomáticas para no dañar aún más las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, en Cuba, el ataque fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, que lo presentaron como una prueba más de la hostilidad estadounidense hacia la isla y sus aliados. El periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, detalló el ataque con minuciosidad, subrayando la brutalidad de este y el papel de la CIA en la operación. El Sierra Aránzazu, aunque finalmente logró completar su viaje a Cuba después de las reparaciones necesarias, se convirtió en un símbolo de la resistencia española frente a las presiones internacionales. El régimen de Franco, a pesar de sus estrechos lazos con Estados Unidos, utilizó el incidente para reforzar su imagen de independencia y soberanía, presentándose como un gobierno que, a pesar de las adversidades, no se doblegaba ante la voluntad de las superpotencias, especialmente en ayuda de los suyos. Este episodio también tuvo un impacto duradero en las relaciones entre España y Cuba. A pesar de las claras y profundas diferencias ideológicas entre el régimen franquista y el gobierno comunista de Fidel Castro, ambos países encontraron un terreno común en su oposición al inhumano bloqueo estadounidense al pueblo cubano. El ataque al Sierra Aránzazu fortaleció los lazos comerciales entre España y Cuba, que continuaron desarrollándose a lo largo de los años, desafiando las políticas de aislamiento promovidas por Washington. En retrospectiva, el ataque al Sierra Aránzazu es un recordatorio de las complejidades de la política internacional durante la Guerra Fría y de cómo, incluso en un mundo dividido por ideologías opuestas, los intereses nacionales podían llevar a alianzas inesperadas y a conflictos latentes. Para España, el incidente fue una lección sobre los riesgos de navegar en las turbulentas aguas de la diplomacia internacional. Un golpe de realidad, como sucede en nuestros días, donde aliados son capaces de cometer actos violentos contra sus socios en defensa de sus propios intereses. Hoy en día, el ataque al Sierra Aránzazu es un episodio poco conocido, pero significativo, de la historia de la España del franquismo. Ilustra cómo la España alineada con los Estados Unidos mantuvo sus lazos históricos, culturales y de sangre con Cuba, a pesar de las diferencias ideológicas y desafiando los dictados de sus aliados. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.